¿Sí ven la pantalla? Sí, se ve. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es SARS-CoV-2. Eh, Primero, quiero empezar con definiciones. Ya está grabando, César, ¿verdad? Bueno, primero voy a empezar con las definiciones que tienen que saber, que es una epidemia es cuando una enfermedad ocurre, infecta a un número de individuos superior a lo esperado en una población durante un tiempo determinado. Y una pandemia es una enfermedad epidémica que se va extendiendo por muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de una región. Existen grandes pandemias de la historia, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, la, la peste antonina, la viruela japonesa, la plaga de Justiniano, que es la peste bubónica, la peste negra, la pandemia de la peste negra, las 5 pandemias de la cólera, la gripe rusa, la gripe española, en fin. Hay muchas pandemias que han afectado al mundo durante el transcurso de la historia y no es la primera vez que el mundo pues es afectado pues por una pandemia, por un agente infeccioso. En este caso es un virus, pero no todas las pandemias son por virus. O sea, pues tenemos la de la cólera, la de la peste bubónica, que pues son por bacterias. Las fases de la pandemia, pues tenemos, según la OMS, tenemos varias fases. La fase uno, que es la fase de preparación, la fase 2, que es la fase de contención, la fase 3 es la de contagio comunitario, la fase 4 es la de transmisión sostenida y la fase 5 y 6 cuando la pandemia está en curso. En la fase uno es cuando ya se tiene conocimiento del virus y se toman acciones. Ahí es, por ejemplo, cuando apenas, literal, pudieron cultivar el virus en medios celulares, pudieron ya identificar que se trataba de un coronavirus. Entonces ahí ya empezó la fase uno. La fase 2, ahí ya es cuando ya se identifican personas extranjeras infectadas y se toman acciones. Ya en la fase 3 es cuando ya está el contagio comunitario. Ya la fase 4 es cuando hay una transmisión sostenida. Y pues ya la fase 5 y 6 pues son cuando ya la pandemia está en curso, ¿no? Que es cuando ya llegas a un pico más alto de contagios y todo eso. Ahora, hay que saber cuáles son las enfermedades emergentes y reemergentes. Las emergentes son aquellas cuya incidencia ha aumentado en los seres humanos en los últimos 20 años y las reemergentes son aquellas que ha vuelto a aparecer después de su incidencia había disminuido significativamente. Estos dos conceptos nada más se los tienen que saber así, porque estos virus que vamos a ver, los coronavirus, son virus reemergentes que ya habían aparecido anteriormente en la historia, pero que vuelven a emerger. Ahora, las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas en las que concurre alguna de las siguientes situaciones. Aquí pues son tres principalmente, que es cuando una infección que ya se conoce, por ejemplo, coronavirus, ya se conocía la infección, pero se disemina a una nueva área geográfica o poblacional, o cuando se da una nueva infección que tiene lugar como resultado o de la evolución o mutación de un agente patogénico que ya existía, en este caso el COVID. Es un coronavirus, pero no es igual a los demás coronavirus que se han aislado durante el tiempo. Tiene homología filogenética, pero no es igual genéticamente. Y pues por último, una enfermedad o agente patogénico que es previamente conocido, que se diagnostica por primera vez. Si cumple con estos tres criterios el COVID, pues es una enfermedad que es reemergente o emergente. En este caso sería reemergente porque pues ya pasó durante o sea, en la historia. Ahora tenemos varios coronavirus que son importantes en la, que son importantes en la clínica. Podemos tener el SARS, el MERS y por último el COVID-19, que el COVID-19 pues es el virus que está afectando ahorita a todo el mundo y pues también es el agente causal de la actual pandemia. Ahora, lo que es el SARS fue la epidemia de 2012 a 2004, que afectó principalmente Europa, China, el Oriente Medio, Toronto. Hubo 8.098 infectados, 764 muertes y el reservorio intermedio era el gato Cibet.
En el MERS, el síndrome respiratorio el Medio Oriente, que son las siglas en inglés, el MERS, y aquí fue la epidemia de 2012 a 2015 en el Oriente Medio, China, Europa. Hubo 2.494 infectados, 858 muertes y el reservorio intermedio fueron los camellos. Ahora, los agentes etiológicos de ambas enfermedades tienen características en común. Esta es, por ejemplo, que son altamente patógenos para los humanos y sus reservorios animales originales son los murciélagos. Ahora, COVID-19 en el mundo, pues ya dice, tiene una distribución mundial, pues se han registrado casos en todos los, en muchos lugares. El total de casos sería de eh, 130 millones, 101, 770. La mortalidad pues es mucha y pues esto no es relevante para su curso, la verdad. Nada más que sepan el impacto que ha causado es los diferentes países, continentes, etcétera. Ahora, ¿en qué pacientes se ha registrado más lo que es el COVID? Se ha registrado más en lo que son principalmente hombres eh, y pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Como hipertensión, enfermedad cerebrovascular, diabetes, obesidad, infección renal, infección pulmonar, y pues la tasa de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos es alta en estos pacientes, ¿no? En los que tienen comorbilidades. Por eso siempre dicen que los pacientes diabéticos, que los pacientes trasplantados, que los pacientes que tienen VIH, que los pacientes que tienen hipertensión, que los pacientes que tienen obesidad, etcétera. Ahora, dentro de las generalidades del coronavirus, pertenecen a la familia Orthocoronaviridae, el género beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. La simetría es siempre aquí en virus, ustedes tienen, como en bacterias, se aprendían de que la morfo, aquí en virus tienen que aprender cuál es la simetría del virus y cuál es la carga genética que tiene. Eso es como la morfo que se tienen que aprender de los virus. La simetría y cuál es la carga genética que tiene. En este caso, tiene una simetría helicoidal, ¿ok? La carga genética es un ARN monocatenario en sentido positivo. Alec, Alec, César, ¿cuál es la diferencia entre un ARN monocatenario en sentido positivo de un ARN monocatenario en sentido negativo? Laura, Daniel Arcón, No me acuerdo, Charlie, la verdad. No sé si es la polaridad hacia ah, dónde Charlie, enfocemos. ¿qué onda? ¿no era que la transcripción era igual a la del ADN humano? Sí, pero quería una respuesta más específica. O sea, ¿por qué La de tiene sentido, la de la- sentido positivo va igual y la de Ujú. negativo va contrario. O sea, va creo que 5', 3', la negativa, y positiva es 3', 5'. Pues no es tanto por eso, pero sí vas bien, pero lo otro no. Va más porque qué tipo de replicación tiene. Estabas bien, Daniela, por la polaridad, pero si tiene polaridad positiva, literal, ¿cuál va a ser la diferencia con un ARN monocatenario en sentido negativo, por ejemplo? O sea, si es positivo, se va a replicar en el ribosoma y pues digamos que el ARN mensajero del humano es positivo. Por lo tanto, el que es ARN positivo se va a replicar en el ribosoma directamente. En cambio, el que es ARN negativo va a necesitar un positivo para poder que haga todo el pinche desmadre. No sé si me expliqué poquillo. Igual en las generalidades les voy a volver a repetir eso. No sé si quedó claro. O sea, haz de cuenta que el ARN monocatenario en sentido positivo
como tiene una polaridad positiva, se va a replicar en el ribosoma. Cuando es negativo, ocupa un positivo, como cuando tú, de que te va mal en un examen, ocupas un compa, literal. Entonces, pues, ocupas de que comentarios positivos para que puedas hacer. Entonces, el negativo siempre ocupa un positivo, y el positivo puede hacer todo lo que es replicarse como si fuera RNA mensajero normal. No sé si me expliqué. Bueno, ahora, este se libera por exocitosis. ¿Alguien sabe qué tipos de liberación hay? ¿Laura? ¿Me escuchan? Sí. Mm, no recuerdo, Charlie. A ver, ¿quién más? Víctor, ¿qué tipos de liberación hay en los virus? No me lo sé. Bueno, hay liberación por lisis, liberación por exocitosis y liberación por gemación. La liberación por lisis, Víctor, ¿a qué te suena? ¿A la destrucción? Ajá, que destruye literal. Espérame tantito. Oigan, ¿este tema viene en las notas de Charlie o no? ¿Qué onda? ¿Alguien habló? Ya regresé. Se me hace que no, Dani. Ah, ok. No, nada más preguntaba si este tema venía en las notas. No, no viene. Ah, ok. Gracias. Y bueno, les decía que pues la liberación por exocitosis simplemente que es la célula endocita al virus y después la célula misma exocita al virus, sale literal. La de por gemación literal, el virus codifica para unas proteínas que modifican la membrana del hospedero y se lleva una parte de lo que es la membrana del hospedero. Por lo tanto, los virus que se liberan por lisis, chicos, siempre se transmiten por vía fecal oral. Los virus que se liberan o por exocitosis o por gemación son virus que se transmiten por vía gotitas respiratorias, ¿ok? Si les preguntan cuál es la parte del virus que determina su medio de transmisión, van a poner que es la envoltura, porque todos los virus que se liberan por exocitosis o que se liberan por quemación, que es cuando ya modifica la membrana, ahí literal es cuando ya se lleva como tal una parte, por quemación es cuando se lleva literal una parte de la membrana y que la modifica, y por exocitosis cuando se libera literal el virus, como si fuera una vesícula. Pero acuérdense nada más, exocitosis o por gemación es como se dice por gotitas, y cuando es por lisis es porque es fecal oral. ¿Ok? Ahora, le estaba diciendo, ¿cuál componente del virus es la que determina su medio de transmisión? Pues sería, por ejemplo, la envoltura. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, todo bien. Bueno, ahora, para que ustedes hablen bien, está mal dicho decir el COVID. Está mal dicho. Para que nunca se les ocurra decir el COVID. Está mal dicho. Porque la COVID es la enfermedad
y el agente es el SARS-CoV-2. Entonces, si vas a decir vas a decir el SARS-CoV-2, porque estás hablando del agente. Pero si vas a decir la enfermedad, tienes que referirte como la COVID-19. ¿Ok? ¿Ok? Sí, Bueno. Charlie. El 12 de enero del 2020 fue cuando primeramente se secuenció el genoma del COVID, bueno, la COVID, en este caso pues el SARS-CoV-2. Pero nada más, o sea, es muy común decir el COVID, pero con un doctor preferiblemente no digan el COVID porque pues los pueden regañar. Entonces, X. Total, se secuenció primeramente el genoma el 12 de enero del 2020 y ahí empezó qué fase de la pandemia, chicos. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. La 1, ¿no? La 1. Y la carga genética, pues es igual de todos los coronavirus, que son ARN monocatenado en el sentido positivo, que tiene de 27.000 a 30.000 pares de bases, de simetría helicoidal, y los viriones son de 80 a 160 nanómetros. Aquí vamos a tener un hospedador natural, que son los murciélaguitos, un hospedador intermediario, que son las serpientes y los pangolines, y un hospedador final, que es el ser humano. ¿Alguna duda con los hospedadores? No. Charlie, ¿cuáles dijiste que eran el intermedio? Pangolines. Gracias. Bueno, les decía, ¿alguien preguntó algo? Contesté una llamada, una disculpa. Los peores intermediarios son los pangolines y las serpientes, y el hospedador natural es el murciélago. Y el hospedador final, pues, es el ser humano. Ahora, estos coronavirus, los que ya vimos del SARS-CoV, en el examen pasado les preguntaron cuál era el agente y les ponían SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV. La respuesta era SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el COVID, el que causa la COVID-19. El SARS-CoV-1 es el que causó el síndrome de distrés respiratorio agudo. O sea, eso fue otra pandemia. Y pues el MERS-CoV es el del Medio Oriente. Estos coronavirus van a tener cierta homología filogenética. Ahora, va a tener ciertos genes, por ejemplo, el ORF1AB, que es una polipoproteína, que va a ayudar a la replicación del genoma viral, porque aquí se va a codificar todo el genoma del virus. Después vamos a tener la proteína E, que es la proteína de envoltura, la proteína M, que es la proteína intramembranaria, o sea, está la proteína de envoltura, después tenemos la membrana y después tenemos a la proteína M. Ahora, a la N, la proteína, el gen N codifica para las proteínas de la nucleocápside, el gen S codifica para la proteína Spikes, que la proteína Spikes es la principal proteína que le da el tropismo. También tiene otros genes, por ejemplo, ORF3A, ORF-F6, ORF7A, ORF-F8 y ORF-F10, que codifican para proteínas accesorias, y ORF-F6 codifica para las importinas, que estas importinas, chicos, haz de cuenta que va a ayudar a que se introduzca el núcleo e inhibir a la vía de interferón para que el virus se pueda replicar. Digamos que las importinas, ¿cómo les puedo explicar? Son las que están, digamos, en el núcleo. Hace que el virus, obviamente, para que, digamos, viene el interferón, se une al receptor y después de eso envía unas señales para que se transcriban genes para que pueda activar el sistema inmune, esa célula, como los virus son intracelulares. Pero digamos que hace que este virus, ¿qué hace? Con medio de la proteína o sea, del producto del gen ORF-F6, literal, esa proteína se une a las importinas
y literal lo que va a hacer, pues es, hace que el virus entre al núcleo y inhibe esa transcripción genética. Por lo tanto, el virus puede replicarse y pues puede pues, producir infecciones graves. Ahora tenemos como las proteínas estructurales que tenemos a la N, que son las proteínas de la nucleocápside y sirven para el ensamblaje del virus. Simplemente el ensamblaje es de que juntar todas los componentes del virus. La envoltura que se divide en dos, la E1, E2, que es la parte interna y la parte externa. Y la que también aquí la envoltura casi siempre en todos los virus, la envoltura funge un papel importante porque pues es la que determina el tropismo o la unión al receptor, pero aquí la que une al receptor pues es la proteína spikes, que es la proteína pues más grande del virus, que la podemos ver, que da la forma como de corona. Y aquí también tiene hemaglutinina esterasa, que puede facilitar el tropismo, la adhesión, y pues también en general todas las proteínas, ya sea la hemaglutinina y la proteínas de la envoltura, van a determinar también la fusión posterior. Pero el tropismo, Laura, ¿qué es el tropismo? ¿Qué es tropismo? A lo que recuerdo es donde afecta más el virus. No. ¿O estoy mal? ¿Alguien sabe qué es tropismo? Daniel Arcón. No me acuerdo, me suena como una afinidad o algo así, pero no sé. Ajá. Es más que nada la afinidad que tiene la gente con los receptores. Entonces, eh, es como cuando eh, yo le llamo como la sexualidad del virus, o sea, lo que le gusta. Literal, pues obviamente, digamos, siente más atraído a tal receptor, pues se va a unir más a ese receptor. Lo que determina el tropismo, a qué receptor se va a unir, es la proteína spikes. Ahora, esta proteína spikes normalmente está inactiva, chicos, pero va a tener dos subunidades, una subunidad inactiva y una subunidad activa, que estas dos subunidades se van a excindir con una proteasa del hospedador. Esta proteasa es la que va a excindir y esto es esencial para que el virus pueda entrar a la célula. ¿Por qué? Porque se exciende la S1 y se queda la S2, que la S2 es la que se va a unir al receptor. Y pues la de las M1 pues son las más abundantes y las que ayuda al ensamblaje del virión. Las proteínas no estructurales, tenemos a la L, que es la polimerasa de ARN, y tenemos a replicasas, que es la PB1A y PB1B. Ojo, si no saben, proteínas estructurales simplemente, pues sería como tal, pues las que pues forman la estructura del virus, y las proteínas no estructurales son aquellas que forman como tal, las no estructurales, perdón, son las que ayudan a la replicación, pero las estructurales son las que pues forman la estructura. Las no estructurales pues simplemente ayudan a la replicación. Y esto aplica no solo para el COVID, para el SARS-CoV-2, sino para generalmente para todos los agentes. Ahora, para la replicación, sí les traje un video. ¿Sí lo pueden ver? Sí, Aquí tenemos, por ejemplo, la nucleocápside, la envoltura, las proteínas spikes. Aquí la subunidad activa y la inactiva. El virus se une a su receptor, que van a ser la proteína ICE principalmente. La proteasa del hospedador, literal, lo que va a hacer es que va a excindir a la proteína spikes en una subunidad activa y una inactiva. Va en orden, o sea, 1, 2. La que se une al receptor es la 2. Después ya que se une,
el virus es literal inyectado, digámoslo así, a la célula, que es la nucleocápside. Después, como es ARN positivo, va directo al genoma, al núcleo, perdón, y porque la célula reconoce al genoma pues como propio, se sintetizan las proteínas, con lo cual va a dar las proteínas estructurales y las no estructurales, que son el genoma. Posteriormente va a haber un ensamblaje del virión. ¿A qué se refiere? Se va a empaquetar literal los virus y se va a liberar por exocitosis. Bueno, no sé si le entendieron al video. Yo sí. Bueno, este tema además que lo vamos a ver en varias partes porque sí está medio largo. Hoy vamos a ver las generalidades de COVID y si quieren mañana vemos lo demás porque tengo unas cosas que hacer ahorita y tengo como límite hasta las 12, entonces ya mañana vemos todo lo demás. Ahorita me están mandando mensajes. Bueno, el receptor de COVID es el ACE2. El ACE2 está presente en muchos lados. Toño Pepe. Toño Pepe, Mandé, ¿qué tipo de células hay en el epitelio pulmonar? O sea, de que en el pulmón, pues en el están corte histológico. los neumocitos y los macrófagos de ahí de los pulmones. Ok. También van a estar en las células epiteliales, en los miocitos, pero en las tipo 2, ¿qué producen? Factón T. ¿Cuáles son los que son los macrófagos? Son las. Ay, se me fue el nombre, Charlie. Son las células. mm, ¿No eran espumosas? No, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Espumosas o no? Mm, ¿seguro? ¿Alguien sabe? No, se me olvidó. Células polvo, ¿Cómo? células polvo, ¿Las qué? Células del polvo. Mm, podría ser, pero hay muchas células en el pulmón, eso sí. La verdad no recuerdo, por eso les preguntaba, porque no me acordaba cuál era el nombre que les dijeron en esto. Pero bueno, hay macrófagos alveolares. El pedo es que va a haber dos tipos de neumocitos. ¿Alguien se acuerda cuál era la función de cada uno? Ya dijo Toño, neumocitos tipo 2 producen el surfactante, pero los neumocitos de tipo 1, ¿qué hacían? Toño, ¿qué hacían los neumocitos de tipo 1? Pues participan en el intercambio gaseoso. Principalmente es una función meramente estructural, o sea, están ahí. El neumocitos de tipo 2, pues producen el surfactante. Y pues va a producir en las... este receptor pues va a expresar en muchos lados. Esto es importante porque pues el COVID, de que la COVID, perdón, literal, pues no solo produce una enfermedad pulmonar, ¿no? O sea, puede producir una infección en hígado, en riñón, en colon, en cualquier lado. Principalmente las principales complicaciones pues serían de que las renales, las hepáticas, pero pues la verdad no se limita a una infección pulmonar. De hecho, hay pacientes que se han registrado que pues no presentan una infección pulmonar, pero pues presentan una infección ya a distancia, o sea, de que en corazón, en hígado, en riñón, etcétera. Este receptor se va a dar mayor expresión en ciertas condiciones, por ejemplo, en hombres, son más abundantes en hombres que en mujeres, en pacientes que hacen un ejercicio de que
o sea, muy, como les digo, extenuante, o sea, que es muy excesivo, o sea, los fisicoculturistas, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca congestiva, que tienen hipertensión arterial, que están en tratamiento, en los diabéticos, los pacientes que están elevados, que tienen IMES elevado, etcétera. Este receptor va a inducir un efecto proinflamatorio, profibrótico y prooxidante. Esta es la razón por la que una de las principales complicaciones del COVID pues, sería el tromboembolismo pulmonar o una enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué? Por el estado protrombótico, profibrótico. Y pues el SARS-CoV-2 tiene más afinidad al receptor del ACE2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Es literal el ACE2. Ahora, también se une al CD147, que está en las células epiteliales, células endoteliales y en los leucocitos. Aquí simplemente lo importante es que sepan que se da mayor expresión en las personas que fuman o que tienen EPOC o en los asmáticos. Este es un receptor que no es tan importante como el ACE2, porque el que tiene mayor afinidad contra el SARS-CoV-2 es el ACE2. El SARS-CoV-2 también se puede unir a este receptor, pero pues como se limita a estos pacientes, pues no es tan importante. El más importante sería el ACE2. También tenemos a la proteasa de serina, que simplemente son las tijeras, la que va a activar al virus y se va a unir para que pueda pues entrar a la célula. Ahora, de los factores de riesgo, pues serían de que pues las embarazadas, pues hay una supresión, los diabéticos. A ver, Toño, sería un paciente que tiene COVID, que es diabético controlado, ¿lo predispone a padecer la enfermedad? Controlado. Pues que igualmente tiene diabetes. Ujú. Pero no tiene más riesgo un descontrolado. Pues sí, creo que sí. Ok, ¿por qué tendría más riesgo un descontrolado? Podría ser, no tanto por eso. Porque condiciona inmunosupresión. Exacto, porque los diabéticos, acuérdense que tienen neutropenia. Pero bueno, si quieren, ¿cómo se dice? Mm, Bueno, si quieren vemos la mitad hoy y ya mañana vemos la otra mitad. Bueno, las embarazadas también son una población de riesgo. Las principales semanas donde se han registrado casos en la segunda y tercera semana de gestación. Aquí se van a observar opacidades en vidrio esmerilado y linfopenia. La linfopenia aquí no marca la severidad, porque pues muchas embarazadas pues han tenido infecciones y han tenido linfopenia, pero pues no marca la severidad, o sea, de que es que pues severa, no. Dentro de las complicaciones neonatales pues ha sido asfixia, muerte intrauterina o abortos. De los pacientes VIH positivos que se ha registrado COVID-19, se ha visto en los pacientes que reciben antirretrovirales, específicamente estos, emitrizatabina y tenofovir. Estos pacientes que reciben estos medicamentos como antirretrovirales son los más propensos a padecer la enfermedad. Pueden padecer infecciones graves. Toño, ¿por qué piensas que un paciente que tiene VIH puede padecer una infección grave de COVID? Porque tienen los linfocitos chingados, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa en el Los COVID? linfocitos atacan a los virus. No, no es por eso. ¿Mande? ¿Alguien sabe por qué? Mm, Que por qué los pacientes que tienen VIH tienen riesgo a padecer una infección más grave.
Pues chicos, el COVID te da linfopenia, Toño. ¿Y qué te hace el VIH? Linfopenia también. Entonces, ¿cómo va a empeorar? ¿Creen que va a empeorar la enfermedad que tiene el paciente o no va a empeorar? Sí. Pues sí. Y actualmente no se tiene un protocolo como para el manejo y tratamiento en estos pacientes, pero pues la verdad se recomienda pues seguir con la medicación que se le dio y que sea estricto el cumplimiento, porque en donde no se cumplan literal o sea, el seguimiento del paciente, pues simplemente pues el paciente puede llegar a tener una enfermedad grave. Y pues seguir las recomendaciones sanitarias de que se recomienda con la población en general, como por ejemplo, pues lavarse las manos, usar tapabocas, etcétera. Los pacientes viejitos, pues también tienen riesgo de padecer una enfermedad. Su artículo menciona específicamente a los mayores a 70 años, pero muchos artículos dicen que son los mayores a 60, los mayores a 50, pero tomen el dato epidemiológico que son en mayores de 70 años. Ahora, ¿por qué se da esto? Por más que nada las comorbilidades que tienen los viejitos, el que toman muchos medicamentos, la demencia senil pues la edad. O sea, ¿se acuerdan? El sistema inmune, a medida que va envejeciendo la persona, pues va disminuyendo. En estos pacientes la fiebre es como que no es característico, el cuadro no es característico, porque la fiebre es de uno de los síntomas más comunes del COVID, de la enfermedad. Y aquí en los viejitos no se menciona, o sea, no se han registrado tanto la fiebre, pero pueden presentarse la tos, cansancio y disnea, pero pues esto se puede llegar a confundir con pues cambios en el tejido pulmonar que son propios de la edad que tiene el paciente. Entonces, pues el cuadro, pues únicamente no se puede decir, pues el paciente llega por disnea. Obviamente ahorita sí, porque ahorita es pandemia y pues obviamente si llega un viejito tiene disnea, pues automáticamente le tienes que hacer la prueba de COVID. Pero pues obviamente si sale negativa, pues quiere decir que pues no tiene COVID. O sea, tiene otra cosa. Ahora, en el caso de la obesidad, pues nada más que sepan que pues los obesos tienen más riesgo a tener COVID porque pues lo predisponen a tener diabetes. Y acuérdense que el tejido adiposo es como si fuera un órgano endocrino, o sea, porque secreta ciertas sustancias que ayudan al metabolismo y secretan de que citoquinas, prostaglandinas, etcétera. Y una de las citoquinas que secreta el tejido adiposo es la interleucina 6. Y la interleucina 6 es como tal importante en la patogenia del COVID. Por lo tanto, pues la obesidad te podría predisponer a un cuadro grave de COVID. Esto pues es lo mismo que les dije, para los adipocitos secretan interleucina 6 y pues una de las interleucinas más importantes que se secretan pues, en la enfermedad, o sea que se libera, sería la interleucina 6. En este caso, los adipocitos normalmente los obesos liberan esta interleucina, pero la COVID también induce la liberación de esta misma interleucina, por lo tanto, pues por eso predisponen a una enfermedad más grave. Y esta interleucina activa los linfocitos y pues puede una enfermedad un poquito más diseminada. Y después, aquí también como los obesos tienen riesgo a padecer un síndrome de apnea del sueño o una disfunción del surfactante. Por lo tanto, en el caso de la COVID, pues pueden tener una enfermedad pues un poquito más grave que las personas que no tienen esto. Además que pueden tener diabetes y si el paciente no está controlado con la glucemia, pues puede tener pues más complicaciones. Ahora, en el caso de la diabetes, pues ya les dije que pues cuando es crónico la diabetes, pues hay neutropenia, hay también inhibición de la quimiotaxis y también destrucción e inhibición de la destrucción intracelular de microorganismos patógenos. Hay en sí un defecto en la inmunidad celular. Entonces, si el paciente tiene una hiperglucemia crónica, pues lo predispone a padecer pues infecciones graves por COVID. Sí, ahora en el caso de las personas diabéticas, lo que se recomienda es que se tiene que tener controles de glucemia de rutina y se tiene que seguir con el tratamiento.
tiene que recomendarle hacer ejercicio, la dieta, pero pues obviamente recomendarle al paciente, como es un factor de riesgo tener diabetes, pues evitar el hacinamiento. Y en el caso de los pacientes con cáncer, igual son inmunosuprimidos. Aquí lo importante es que sepan que pues como el paciente está inmunosuprimido, pues lo predispone a padecer la enfermedad. Ojo, los pacientes con cáncer, no porque esté inmunosuprimido, le vas a decir de que, ¿sabes qué? No vayas a las terapias, no. Pero sí se tiene que tener cuidado en el hospital a no infectar a estos pacientes, porque como van al hospital a las quimios o así, entonces, o a las radioterapias, etcétera, van al hospital para sus terapias. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con esos pacientes. Entonces, no le vas a suspender el tratamiento, pero sí recomendarle, pues, o sea, y avisarle al paciente qué cuidados tiene que tener, y los médicos o enfermeros que atiendan a estos pacientes, pues tienen que tener cuidado y tener estrictas medidas de seguridad. Y ahora, en el caso de algunos pacientes con cáncer ocupan una transfusión, pues nada más que sepan que pues se tienen que tener medidas, protocolos para pues transfundirle sangre, no, también tienen que tener pues eh, para pues no infectarlo. Simplemente para el cáncer es las medidas hospitalarias que se tienen que tener, más aparte avisarle al paciente que él es una población de riesgo, por lo tanto se tiene que cuidar. Y si quieren, mañana vemos lo de la patogenia. Antes con 30 pues sirve que lo estudian también. Porque ahorita tengo que entregar un trabajo desde las 12 y ya mañana los veo. ¿Está bien? Ok, Charlie. Pero mañana lean, les voy a subir las diapos ahorita en la noche para que las vean y las revisen, y mañana lo vemos para ir un poquito de que más rápido.